Sean bienvenidos y bienvenidas a El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Comenzamos con nuestros titulares. Mensaje positivo de Irán después del inicio de las conversaciones con Estados Unidos en Omán sobre el programa nuclear de Teherán. El canciller Abbas Araghchi asegura que fue un buen comienzo. La agenda nuclear también genera discusiones entre Estados Unidos y China, mientras Washington y Moscú se muestran a favor de un nuevo pacto para controlar este arsenal. Beijing niega ser una amenaza con armas atómicas. Atentan contra un alto mando militar ruso en su apartamento en Moscú. Se trata de Vladimir Alexeyev, uno de los responsables de la inteligencia de los uniformados y reconocido como héroe por el presidente Putin. El Kremlin acusa a Ucrania del crimen. En economía vamos a hablar de Venezuela, que muestra lentos y graduales signos de mejoría económica impulsada por el sector de los hidrocarburos. El gobierno asegura que la mejora no es exclusiva de los meses recientes y que los buenos números han sido arrastrados desde que Maduro estaba en el poder. En revista de prensa repasamos titulares de The Guardian y la revista palestino-israelí Más 972, que publicaron una investigación exclusiva sobre el ICE. Señalan que esta agencia migratoria de Estados Unidos realizó deportaciones de palestinos utilizando jets privados de un socio del presidente Donald Trump. Lo repasamos en minutos con nuestra compañera Dacil Lanza. Comenzamos. La noticia del día pasa por Omán, sede de unos diálogos entre Irán y Estados Unidos para abordar el plan nuclear de Teherán, el cual genera preocupación en la Unión Americana. Fue un buen comienzo, de acuerdo con el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi, quien en sus propias palabras tuvo unas largas e intensas conversaciones con Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump. Aunque poco después del final de la reunión, Estados Unidos anunció la sanción a 14 entidades y 14 buques de la denominada flota fantasma iraní. En este contexto, el diario The New York Times publica unas fotos satelitales que aseguran son una prueba de las labores de reconstrucción en instalaciones de misiles balísticos afectadas en la guerra de los 12 días con Israel. Si la otra parte continúa con el proceso actual y mantiene el mismo enfoque, podremos alcanzar un marco para las conversaciones y los temas que se debatirán en las próximas reuniones. No quiero juzgar ahora, pero creo que ha sido un buen comienzo y que puede continuar bien. Pero eso depende de la otra parte y también de las decisiones que se tomen en Teherán. La responsabilidad de liderar estas negociaciones con Estados Unidos en Omán recae sobre el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica. Abbas Araghchi es considerada la figura más visible de Irán ante la comunidad internacional, el ayatolá Ali Khamenei. Pero, ¿cuál ha sido la trayectoria de este diplomático? Veámoslo en el siguiente informe. Abbas Araghchi es el jefe negociador de Irán en estas nuevas conversaciones con Estados Unidos, un papel que conoce bien. Ya forma parte de la delegación iraní en 2015 cuando se firmó el Acuerdo Nuclear de Viena, hoy caducado. Hace 3 semanas, en plena represión sangrienta por parte de las autoridades contra el movimiento ciudadano, tomó la palabra en varias ocasiones para justificar el actuar del gobierno, calificando a los manifestantes de terroristas. En estos momentos, nuestras fuerzas de seguridad controlan totalmente todas las ciudades del país. Gozamos de una superioridad total en materia de inteligencia. Araghchi, de 63 años, ha desarrollado toda su carrera en la diplomacia iraní. En 1979, tras la proclamación de la República Islámica, se unió a la Guardia Revolucionaria, el ejército encargado de preservar los valores de la revolución. A finales de los años 80, fue contratado por el Ministerio de Asuntos Exteriores como experto en cuestiones internacionales, un ministerio del que no se ha marchado desde entonces. En 2024, el presidente Masoud Pezeshkian lo nombró jefe de la diplomacia con el objetivo de reanudar los vínculos con Occidente. Desde entonces, no ha dejado de repetir que su país siempre ha estado dispuesto a reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear de su país. Si el objetivo de las negociaciones es garantizar que la República Islámica de Irán nunca intente dotarse de armas nucleares, entonces me parece que es perfectamente posible llegar a un acuerdo. Pero si el objetivo es privar a Irán de sus actividades nucleares pacíficas, entonces nunca habrá ningún acuerdo.
Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones en abril y mayo de 2025, unos diálogos que lograron suspender los enfrentamientos armados con Israel en la denominada Guerra de los 12 días. La agenda nuclear es también tema de discusión entre las principales potencias mundiales. Mientras Estados Unidos y Rusia negocian restablecer un acuerdo de desarme de armas atómicas, la Unión Americana asegura que es necesario que China haga parte de las conversaciones. Recordemos que por primera vez en décadas no hay un pacto vigente entre Washington y Moscú para limitar su arsenal nuclear, luego de que este jueves expirara el tratado New START. China ha rechazado en el pasado ser incluida en esos diálogos. Al respecto, su embajador para el desarme, Shen Jian, se mostró en contra de lo que dijo es una falsa narrativa de definir al gigante asiático como una amenaza nuclear. Escuchemos cuáles son los argumentos de Estados Unidos. Hoy puedo revelar que el gobierno estadounidense tiene conocimiento de que China ha realizado pruebas nucleares explosivas, incluyendo la preparación para pruebas con potencias designadas de cientos de toneladas. El Ejército Popular de Liberación intentó ocultar las pruebas escondiendo las explosiones nucleares, ya que reconoce que estas violan los compromisos de prohibición de pruebas. China ha recurrido al desacoplamiento, un método para reducir la eficacia del monitoreo sísmico y ocultar sus actividades al mundo. Este viernes las autoridades rusas informaron que el teniente general Vladimir Alexeyev fue baleado en su apartamento de Moscú. El Kremlin responsabilizó rápidamente a Ucrania, que acusó de entorpecer las negociaciones de paz. Hugo Caro Jiménez con los detalles. Disparos en la capital rusa. Este viernes la Fiscalía de Moscú informó que el teniente general Vladimir Alexeyev fue baleado en un edificio residencial en el noreste de Moscú. Una situación caótica para los vecinos del sector. Creo que el tiroteo ocurrió sobre las 6:30. Dicen que fue sobre las 7, pero yo creo que era las 6:30, porque la policía llegó a las 7. Escuché solo gritos de auxilio, ayuda, y entonces la vecina llamó a la policía. Eso fue todo lo que oí. Otros vecinos también salieron corriendo, preguntaron cómo podían ayudar, si debían llamar a una ambulancia o a la policía, pero ella ya los había llamado. Alexeyev es subjefe de la dirección del Estado Mayor del Ministerio de Defensa, un militar clave para Rusia. En el pasado fue uno de los encargados de negociar con Yevgeny Prigozhin durante el motín de 2023 del grupo Wagner. Rápidamente el Kremlin responsabilizó a Ucrania por el hecho. Este acto terrorista confirmó una vez más la constante provocación del régimen de Zelensky, cuyo objetivo es, a su vez, interrumpir el proceso de negociación. Además, confirmó su compromiso de hacer todo lo posible para convencer a sus patrocinadores occidentales de que sigan presionando a Estados Unidos para impedirles alcanzar un acuerdo justo. Desde el inicio de la invasión rusa, varios altos oficiales del Kremlin han sido asesinados, con Moscú señalando a Kiev de los ataques. En algunos casos, la inteligencia militar ucraniana ha reivindicado su responsabilidad. De diciembre de 2024 a la fecha, otros 3 oficiales del mismo rango de Alexeyev fueron asesinados en Moscú o sus alrededores. Tragedia en Pakistán, al menos 31 muertos y 169 heridos deja un atentado suicida contra una mezquita chiita en Islamabad, la capital. El edificio se encuentra a las afueras de la urbe, en la zona de Tarlai, y de acuerdo con las autoridades es posible que aumente la cifra de víctimas. Una fuente de seguridad declaró ante la agencia AFP que el atacante activó los explosivos en la entrada al recinto en medio del rezo del viernes. Se trata del ataque más mortífero sobre esa ciudad desde lo ocurrido en 2008 contra un hotel. Vamos a España. Este viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó las zonas más afectadas de su país por la tormenta Leonardo, el fenómeno meteorológico que ha azotado la península ibérica en los últimos días. Todo esto mientras que está previsto que desde el sábado Portugal y España sufran nuevamente intensas lluvias por una depresión bautizada como Marta. Veamos más en este informe. La península ibérica inundada por la tormenta Leonardo. El fenómeno meteorológico ha dejado pueblos sumergidos en agua y ha provocado la evacuación de miles de personas en España y Portugal durante los últimos días. Este viernes el presidente del gobierno español visitó las zonas más afectadas en el sur del país. Vienen días complejos porque entra un nuevo frente, otra borrasca en el día de mañana. Estamos sufriendo una meteorología muy adversa, muy peligrosa, muy delicada. Y por eso yo solamente quiero hacer 2 llamamientos. Uno,
a la calma, 2, a la prudencia. Las agencias meteorológicas de España y Portugal ya han advertido de la llegada a partir del sábado de una nueva depresión bautizada Marta. Para este meteorólogo, lo ocurrido en los últimos días no tiene precedentes. Yo en los años que tengo, yo nunca he visto llover tanto como estos días. Yo nunca he visto coger nadie 304 litros con 9 que cogí yo el día 4. Es una burrada. Yo nunca he visto eso. Y ahora, en 2 días anteriores he cogido 120, 100 y pico, 200. Es que es una burrada. Yo nunca he visto esto en la edad que tengo, vamos. Leonardo es la última de una ola de media docena de tormentas invernales que han azotado a Portugal y España desde principios de 2026 y que han dejado varias personas muertas e inundado ciudades por completo. Cambiamos de tema. Este viernes se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno, una cita que tendrá lugar en las ciudades de Milán y Cortina d'Ampezzo y con una ceremonia inaugural en el mítico estadio de San Siro. El evento contará con la participación de estrellas como Laura Pausini o Mariah Carey. Previamente desde Cortina, nuestra enviada especial Irene Savio nos compartió detalles sobre estas horas previas al encendido del pebetero olímpico. Sí, así es, ya nos encontramos en Cortina, que como decías es una de las principales sedes de estos Juegos Olímpicos que se disputan en distintas localidades del norte de Italia. De hecho, a mis espaldas incluso pueden ver el logo de estos Juegos Olímpicos, esta escultura que se encuentra aquí, pero la noticia de hoy es que, bueno, en realidad la noticia de las últimas horas es que ha nevado, quizás también lo pueden ver, ha nevado mucho, quizás más de lo esperado y de hecho algunos entrenamientos, algunos de los primeros entrenamientos se han tenido que cancelar. En cualquier caso, las competiciones, eso sí, se mantienen. Lo que estamos viendo aquí es también mucho ajetreo, por supuesto. Los operarios están limpiando las calles de la ciudad, están ultimando los últimos preparativos, poniendo las vallas también para la ceremonia precisamente que se celebrará esta noche. Un clima, en todo caso, mucho más relajado del que se está viviendo en Milán, donde hay protestas en curso, protestas contra nuevamente el ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos, que es parte de la delegación estadounidense, y también por la presencia de Israel, que participa a estas competiciones a pesar de que algunos habían solicitado que fuese excluido. Llegó el momento de la economía. Doy la bienvenida a Juan Pablo Lucumí. Feliz viernes, Juan. Muchísimas gracias, feliz viernes para ti también. Luco, comenzamos en Europa porque el bloque comunitario amenazó a la empresa ByteDance, la matriz de TikTok, para que cambie el algoritmo de esa aplicación estrella. Así es, Juan. Bruselas culpa a la empresa china de tener una aplicación con un diseño adictivo que considera que es perjudicial para la salud mental, sobre todo de los más jóvenes. Se trata de ese algoritmo sin fin de la plataforma que permite mostrarle a los usuarios contenidos que potencialmente les gustará, pero esto de forma infinita y sin fin. La investigación de la Unión Europea lleva 2 años y los hallazgos de las pesquisas de la aplicación china pues no están haciendo también nada para cambiar su algoritmo, al menos eso dice la Unión Europea. Veamos en este gráfico cómo también adelantamos que los videos cortos y de consumo rápido pues permite que la gente tenga recompensas instantáneas, ese derrame de dopamina en el cerebro de manera instantánea o fácil, como lo llaman algunos, dopamina barata, reproducción infinita automática, y este es justo el principal de los problemas, en el que no haya un momento en el cual, como en otras aplicaciones, la plataforma le diga a la persona que está al día de la información. Profundizaremos sobre este tema desde el corazón de la Unión Europea con el informe que nos envió previamente nuestra corresponsal Esther Herrera. Hola, buenos días. Después de 2 años de investigaciones, la Comisión Europea considera que la red social TikTok vulnera las normas digitales europeas. En concreto, a Bruselas le preocupa el diseño adictivo y también sus algoritmos, también igualmente adictivos para la salud mental de sus usuarios, pero especialmente para los menores, que hay que tener en cuenta. Esta red social TikTok es muy popular y muy utilizada entre los menores de edad. La Comisión Europea alerta de que el sistema del scroll infinito, esto que aparece vídeos sin cesar en esta red social y que nunca acaban, y además teniendo en cuenta que hay una recomendación de vídeos muy personalizada para los usuarios, provoca que haya un problema en su diseño que hace que sea tan difícil el autocontrol, que nunca se pueda parar de ver estos vídeos sin cesar, algo que es muy dañino para la salud mental de todos los usuarios, pero muy especialmente de los menores de edad. La investigación
de Bruselas también concluye que las medidas aplicadas hasta ahora por TikTok son insuficientes, como por ejemplo las herramientas de control parental, justamente para evitar esta adicción de los menores. Hasta ahora no han sido suficientes. Por todo ello, Bruselas exige a TikTok cambios urgentes en su diseño, como por ejemplo evitar notificaciones por la noche, para evitar que los menores justamente se despierten para seguir contribuyendo a utilizar esta red social, o también el scroll infinito. Ahora TikTok debe aplicar estos cambios que le está pidiendo Bruselas, de lo contrario se enfrenta a una multa equivalente al máximo del 6% de su facturación anual mundial. Esto coincide justamente, este nuevo anuncio de la Comisión Europea, con la máxima presión de varios Estados miembros que están pidiendo medidas más urgentes y también están presionando las plataformas digitales. El último país en hacerlo ha sido España. El gobierno español ha anunciado precisamente esta semana que va a prohibir las redes sociales a todos los menores de 16 años. Noticias económicas ahora de América Latina, concretamente de Venezuela. Hay expertos que empiezan a hablar de una lenta y gradual mejoría en su industria petrolera. Justamente con esos adjetivos, tras 8 años de crisis económica, algunos expertos anticipan que el sector de hidrocarburos empezó a moverse más fuerte y empezó a andar su maquinaria. El propio gobierno se ha jactado del crecimiento económico, pero anticipa que los buenos números no son exclusivos del reciente ingreso de dinero por compras de petróleo como las de Estados Unidos, sino que esta bonanza viene desde 2022, según ellos, cuando se registraron alzas de un 15%, esto según lo decía el gobierno. Gracias a la decisión del presidente Maduro de relajar los controles de precios y divisas y también permitir más transacciones de dólares. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, sitúa ese crecimiento en una cifra un poco más modesta, del 10%, pero en cualquier caso es indudablemente un giro sorprendente respecto a los 8 años anteriores, en los que se estima que el Producto Interno Bruto venezolano se contrajo más de un 75%. Un experto del sector opina. Venezuela produce por fuentes primarias de la OPEP, fuentes secundarias, perdón, de la OPEP, producimos alrededor de 900.000 barriles diarios de un país con una capacidad instalada de 3,5 millones. Esa recuperación va a ser lenta y progresiva, eso se le pide un poquito de paciencia a los venezolanos durante los primeros 6 meses de este año, mientras se empiezan a llegar estos equipos que tienen que comprar PDVSA. A finales de año se esperaría un aumento de producción, se hablan modelos de 1.100.000, 1.200.000 barriles para finales del año 2026. Y para finales del 2027, si continúan estas inversiones, podríamos estar incluso en escenarios optimistas en 1,5 millones, 1.600.000 barriles. Unos escenarios un poquito más moderados lo ponen en 1.400.000. Bueno, y los escenarios más pesimistas lo ponen en 1.200.000. Es momento de repasar más noticias del mundo de la economía. Veremos, empezamos este recorrido en noticias de Omán, porque luego de una ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán, Washington decidió imponer nuevas sanciones a la República Islámica con el objetivo de frenar sus exportaciones petroleras. La medida apunta a 2 personas y 14 buques de la flota fantasma de la nación persa vinculados al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes. Ahora hablamos del sector automotor, porque el director ejecutivo de Toyota, Koji Sato, anunció su dimisión tras solo 3 años en el cargo del mayor fabricante de automóviles del mundo. Sato será reemplazado por el actual director financiero de la empresa, Kenta Kon. Y cerramos este recorrido con tecnológicas, porque la empresa de Amazon se anunció a sus competidores mostrando de que sus ganancias se han caído y también mostrando informes de capital y de inversiones para la inteligencia artificial este año. El gigante tecnológico cifró su inyección de dinero en $200.000 millones. Eso fue unos $56.000 millones más de lo que esperaba el mercado. Para terminar, Juan Pablo, nuestra cifra del día. Los 127.000 toneladas de aguacate que vendió México a Estados Unidos entre el 5 y el 31 de enero de este año. Una cifra 11,4% más que el dato de hace un año de ese mismo periodo. También es una cifra que no está aislada, pues el aguacate es la otra estrella del Super Bowl, aparte de Bad Bunny. Pues el consumo de guacamole, salsas y derivados de este alimento se dispararon en torno a uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo.
los pedidos a domicilio y las salidas a restaurante también se disparan en esta temporada. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Pollo de Estados Unidos estima que las personas van a consumir este año unas 1.480 millones de alitas de pollo este domingo, 8 de febrero. ¿Con qué alimento va a acompañar usted el juego del Super Bowl? Pizza seguramente y también con alitas. Todo sea bienvenido para ver a los Patriots contra los Seahawks con el espectáculo de Bad Bunny y también de Green Day. Y aquí estaremos hablando justamente del tema, ¿no? Aquí estaremos, Juan Pablo. Muchas gracias. Punto final, economía. Continuamos, es momento de nuestra revista de prensa. Doy la bienvenida a nuestra compañera Dacil Lanza, con quien vamos a profundizar en detalle en las principales portadas de los medios internacionales. Bienvenida. Buen viernes, Juan, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Vamos a dar inicio con los titulares de The Guardian y la revista Más 972, que en esta ocasión publicaron una exclusiva sobre deportaciones del ICE, pero a palestinos. ¿De qué se trata? Es así, Juan, es una investigación exclusiva de estos dos medios. Empezamos con el titular del diario británico The Guardian, que justamente reveló cómo el ICE, el Servicio de Aduana y Deportaciones de Estados Unidos, estuvo realizando a través de la contratación de aviones privados de un socio y amigo de Donald Trump para deportar a palestinos a Cisjordania. En concreto habla de dos vuelos, uno realizado en el mes de enero y otro en el mes de febrero. Dice que el del mes de enero era una operación, o mejor dicho, los dos vuelos son parte de una operación secreta políticamente sensible y que fue coordinada por el gobierno de Estados Unidos, que el objetivo de esta operación era deportar a palestinos que eran detenidos por el ICE hacia Cisjordania. El jet privado, ¿de quién es propiedad? De Gilles Deezer, un empresario inmobiliario de Florida, socio comercial de Donald Trump, donante de la campaña de Donald Trump, amigo de Donald Trump Jr., uno de los hijos de Donald Trump, y además miembro de la rama de Miami de Amigos del Ejército Israelí. El vuelo de enero, decíamos, que fue utilizado para transportar un grupo de 8 palestinos que partió de un aeropuerto que es cercano a un centro de deportación de Arizona y que aterrizó en Tel Aviv, en Ben Gurion, el aeropuerto de Tel Aviv. Y una vez allí en Medio Oriente, el día 21 de enero, las autoridades israelíes trasladaron a este grupo de palestinos hacia Cisjordania. Por ejemplo, Maher Awad, quien habló con estos dos medios y comentó cuál fue la experiencia. Además, el Guardian dice que el lunes pasado, el lunes de esta semana, hubo un segundo vuelo que también llegó a Ben Gurion en Tel Aviv. Por otro lado, el Guardian también cita testimonios de Human Rights First, una organización que justamente rastrea este tipo de vuelos, y lo que dice es que los aviones de Deezer, este empresario inmobiliario, son contratados por el ICE a través de una firma privada como es Journey Aviation, y que no es inusual y además, según registros públicos, lo que detalla es que hubo otros 4 vuelos de deportaciones, por ejemplo, a Kenia, Liberia, entre otros, además de los 2 que fueron a Israel. Decíamos también que la revista Más 972, una revista de periodistas palestinos e israelíes, dan otros detalles de esta investigación, que también citan que fue Haaretz, el diario israelí, el que había anticipado parte de esta información. Y da el testimonio de Awad, decíamos, un joven palestino que fue parte de estas deportaciones. Dice, nos dejaron como animales, esto en un puesto de Cisjordania, y allí también dan el testimonio de la persona que en Cisjordania los recibió, que vio el grupo de palestinos que llegó vestidos con lo que dice una suerte de pijamas grises, como la de los palestinos que están en cárceles israelíes, y que la revista lo que dice es que eran ropas que le proveyó el ICE justamente cuando estaban en Estados Unidos. Parte de este grupo, por ejemplo, vivía desde hace 10 años en Estados Unidos y, sin embargo, fueron parte de estas deportaciones. Vamos a cambiar de tema para hablar ahora del New York Times, que entregó una información que tiene un eco particular sobre una de las noticias del día, ese encuentro entre Estados Unidos e Irán. Reporta el diario de la Gran Manzana que el régimen de Teherán estaría reconstruyendo instalaciones de misiles balísticos. ¿De qué se trata? Es así, Juan. Justamente el New York Times lo que dice en su titular es que Irán trabaja en sitios de misiles, así como en instalaciones nucleares, que muestran las imágenes satelitales.
que fueron además analizadas por el New York Times. Son imágenes provistas por Planet Labs, bueno, una empresa que justamente da detalles, imágenes en detalle desde, imágenes satelitales. Lo que se ve allí, según analiza el New York Times, es que desde junio pasado, cuando recordarán esa tensión, esa guerra de 12 días entre Irán e Israel e incluso Estados Unidos, y a partir de los ataques que encabezó y lideró Estados Unidos a instalaciones nucleares y del programa de misiles balísticos de Irán, en ese momento Donald Trump había dicho que había destruido el programa nuclear de Irán, pero bueno, lo que aporta ahora el New York Times son imágenes de cómo la República de mayoría persa está reconstruyendo parte de las instalaciones dañadas. Dice que por un lado los sitios de misiles balísticos van más rápido en la reconstrucción que las instalaciones nucleares. Por ejemplo, presenta fotos donde se ven cerca de Amman, en Irán, que Israel atacó en junio, una instalación donde atacó en junio y que, sin embargo, en noviembre ya se veían imágenes con indicios de reconstrucción. También el New York Times nos ubica en un mapa los distintos trabajos que se están haciendo a lo largo y ancho del país, fotos satelitales, por ejemplo, del complejo nuclear de Natanz y de Isfahán, dos objetivos de Estados Unidos. Y lo que dice Juan es llamativo porque dice que el ritmo desigual en la reconstrucción podría dar pistas de cómo está preparando una eventual respuesta Irán en el caso de que Estados Unidos decida atacar. Dice que podría ir por el lado de responder con misiles balísticos dirigidos tanto a Israel como a objetivos que tenga Estados Unidos en la región de Medio Oriente. Vamos a terminar este repaso en América Latina, concretamente en Brasil, porque hubo unas declaraciones del presidente Lula da Silva acerca de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo lo recogen los medios de este país? Bueno, tenemos por un lado un titular de Brasil donde Folha de São Paulo cita una extensa entrevista que dio en el día de ayer Lula da Silva con el portal UOL, una entrevista audiovisual, pero donde habló de distintos temas. Uno de los principales titulares fue que dijo que el regreso de Maduro a Venezuela no era una prioridad. Y citamos textualmente una declaración de Lula da Silva, quien dijo que la principal preocupación es si existe la posibilidad de que se fortalezca la democracia en Venezuela y de que, por ejemplo, los 8,4 millones de venezolanos que se encuentran por fuera del país puedan regresar. Además, el titular del Partido de los Trabajadores dijo que está en juego la calidad de vida del pueblo venezolano. Por otro lado, La Tercera, un medio de Chile, también se hace eco de esta declaración, pero la amplía, no se centra solo en Venezuela, sino también en otras cuestiones de las que habló Lula da Silva. Dijo, por ejemplo, que Washington y Caracas deben profundizar su relación, que era algo que él ya venía, intentando de que desde la presidencia de Chávez acercaran posiciones. Por otro lado, habló de América Latina, que debe seguir siendo una zona de paz. Confirmó que viajará en marzo a Washington y que espera tener un cara a cara allí con Donald Trump para hablar de distintas cuestiones comerciales. Recordemos que todavía Estados Unidos tiene aranceles altos para algunos productos de Brasil. Y por último, también se refirió al Consejo de Paz que impulsa a Donald Trump para la Franja de Gaza. Dijo que está dispuesto a participar de que Brasil sea parte de este consejo. Sin embargo, dijo también que el proyecto parece más destinado a levantar resort en la Franja de Gaza, algo con lo que no está de acuerdo, y además llamó a que los palestinos deben participar de este consejo. Dasil Lanza con la revista de prensa. Muchas gracias. Gracias, Juan. A ustedes también el agradecimiento. Es momento de hacer una breve pausa. Ya regresamos.